Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pau, nosotras hicimos vivos, no, hicimos siempre videos colaborativos. Exacto, en O la sea que reserva, el el rayo candelero. viaje de nubes, el día que fuimos a ver la luna llena, tenemos varias Exacto. anécdotas y videos para relacionar abajo y ponerlos en descripción. ¿Y hoy qué nos agrupa acá? Nos agrupa nuevamente los rayos, Los que alguna vez ya hicimos algún videíto. glorificante laurel. Dicen del signo de Leo, regido por el astro padre. Le corresponde el fuego y la dualidad masculina. Medicina contra los rayos. ¿Medicina contra los rayos? Ah, me estoy yendo un toque al carajo. Hola, Pau. ¿Hay alguna relación entre las plantas y los fenómenos meteorológicos? Pues sí la hay, porque las plantas expulsan ciertas sustancias conocidas como terpenos. Son compuestos orgánicos, aromáticos y volátiles. Cuando estás caminando por un bosque, ese olor tan característico que sentís es debido a los terpenos liberados por los pinos. Son excelentes núcleos de condensación, es decir, funcionan como base para que el vapor de agua que está en la atmósfera pueda condensarse sobre los mismos y formar pequeñas gotitas. Con millones de esas gotitas se forma una nube. Poco se descubrió que los rayos cósmicos galácticos tenían influencia sobre las plantas y en consecuencia sobre la generación de terpenos. Entonces, si entre los rayos cósmicos y los terpenos regulan la cantidad de nubes que hay en la atmósfera, no descarto la posibilidad de que algún compuesto liberado por el laurel pueda tener influencia en las cargas eléctricas en el entorno. Y una vez más, buscar la verdad terminó siendo mucho más alucinante. Los rayos y las plantas nuevamente nos unen aquí, la atmósfera y las plantas. Bueno, yo soy Paula, soy meteoróloga, y bueno, me dedico justamente a todo lo que sería atmósfera, ambiente y todas las cuestiones relacionadas meteorológicas, históricas. Me gusta mucho averiguar sobre el origen de ciertas historias, ciertos mitos también relacionados con la meteorología, porque parece muy alejado, digamos, visto el día de hoy al meteorólogo común, al que uno ve en la televisión, pero si uno va un poquito más atrás en el tiempo, la metodología siempre estuvo presente en la historia de la humanidad. Ya con el solo hecho de mirar el cielo y poder ver las estrellas, en el camino había algo llamado atmósfera que decía, oye, ¿qué es esto que está pasando aquí en el medio? ¿Y cómo se relaciona con esta planta, con este árbol, con este animal? Es muy interesante, a medida que uno va buscando y encontrando cositas, Ay, a me, mí me me sorprendo encanta. cada día más. Claro, me encanta porque en esta siempre esa lucha que hay entre la ciencia y la pseudociencia, aparece el camino del centro que es, o sea, el hombre desde que es hombre miró el cielo para un montón de cosas, sobre todo para alimentarse, fundamental, no solo para sus cosechas y todo, qué sé yo, hasta, no sé, poder predecir cosas para moverse de lugar, bueno, cosas que Todo. la historia lo fue demostrando. Y en base a eso nacieron un montón de cosas que son re lindas, que tienen que ver con cuestiones más espirituales. Y vos también las abarcás. Tenés un blog que está buenísimo, que invitás mucho a esto de la duda, a decir, bueno, enterrar un cuchillo en la tierra, ¿sirve eso que tenés, que escribís y que subís? Que bueno, también dejo en descripción tu blog, porque me parece que está súper bueno. A mí me da como un alivio también decir, bueno, yo que no vengo tanto del palo de la ciencia y siempre fue más de curiosa, y miro mucha gente como muy agnóstica con todo esto, decir, no, pero si el tiempo dijo otra cosa, si la historia cuenta otras cosas. Hoy, con toda la información que tenemos en las redes, hay información verídica e información que no lo es. Entonces, la tarea de nosotros es abogar por el discernimiento. Ahí está, digamos, el objetivo, quizás el desafío en esta época de la humanidad. Mi propuesta es decir, bueno, mira, tenés esta información, pero también tenés esta otra. No es ningún dogma, fíjate, decidilo cómo te resuena a vos. Bueno, y subiste una historia con un texto decía el apellido del científico que yo capaz que digo cualquiera, Flammarion, Flammarion. Camille Flammarion. No, los rayos y los árboles, ¿no? ¿Qué condiciones puede haber? El planteo es parte de qué condiciones tiene que tener el árbol para recibir el rayo, si eso tiene una lógica.
antes de entrar en los detalles que ya tenemos apuntados. Mira, Flammarion lo que hizo era un observador meteorológico de Francia de la época del 1700, 1800, Ok, que ya. acercó la información más que nada astronómica a toda la población, por eso fue muy importante en esa época. Y esa época ya Y había determinadas cosas tecnológicas, ¿no? Estamos hablando ya de un poco más avanzado astronómicamente. estamos hablando de una época en donde ya se empezó a organizar la información científica. Es más, él tuvo bastantes problemas también, o sea, como él abogaba justamente por acercar el conocimiento a la población, había ciertos sectores de la sociedad que no les convenía eso. Era un divulgador, digamos, era un youtuber sin existir YouTube, pero a través de los libros. Pero lo llevaba a Claro, la popu, ¿no? Como que trataba de no hablarle a los académicos. exactamente, acercar la astronomía y la meteorología. Hizo un compendio de la atmósfera dedicado especialmente a todos los fenómenos y las cosas raras de meteorología. Entonces, no deja nada, en ningún momento dice esto es verdad, esto es mentira, siempre deja al lector la posibilidad de decidir, te acerca todo. En ese aspecto, y también tratando de encontrar respuestas a las preguntas que él se hacía, también realizaba sus investigaciones. Entonces, con respecto a los rayos, por ahí le acercaban la información de que algún rayo había caído en determinado árbol y él empezó a hacer una estadística personal de caídas de árbol y el tipo, la especie de árbol sobre la cual había caído el rayo. Mm. Así hizo una lista en la cual te he etiquetado. Sí, sí, que la En, vamos a poner ahora. claro, él veía que había una relación entre determinadas especies con la caída de rayos. Cuidados cuando llueve y le sale la tormenta y estás en un campamento, ¿a dónde, en qué lugar te proteges, ¿no? Y se habla de esas cosas. Si te acercás a los árboles, si no te acercás a los árboles, si te alejas del agua. Lo cual es cierto, porque si vos tenés un descampado y tenés un arbolito, preferentemente el rayo va a ir a lo que esté más alto, lo cual no quiere decir que necesariamente sea así. O lo vemos ahora, muchas veces que hay un partido de fútbol, vos tenés un montón de antenas, un campo y de repente cae el rayo en medio de la cancha. Y Claro. tenés un montón de lugares donde podría priorizarse su caída, que son bastante más elevados, y sin embargo no lo hace. Y encima Entonces, objetos que están preparados para eso, ¿no? Es re loco. exacto. Es muy, por eso es muy particular el tema de los rayos. A medida que va avanzando el tiempo y que la tecnología va avanzando, se conocen más especificidades, pero de todos modos, siempre queda ahí un margen de duda. Al día de hoy, esto es lo que se conoce. Y quizás mañana, cuando alguien esté viendo este video, quizás sale algo nuevo. Total. Bueno, y tenemos varias aristas, ¿no? Acá vamos a hablar de los terpenos y los flavonoides, que buscamos ahí un poco de información para ver si estos compuestos químicos de los árboles podían dar esta respuesta, que tampoco es tanto, ahora lo leo o lo charlamos. Te había pasado cositas que estuve buscando para hoy y me caí en los flavonoides, ¿viste? Me enrosqué ahí y vos me dijiste, no, pará. Los terpenos es más para el lado, ¿no? Por qué me hiciste la diferenciación? Por otro artículo que leí, que está Ok. relacionado justamente a los rayos cósmicos, la formación de nubes y los terpenos. Porque ya acá voy a tener que explicar un poquititín de qué se trata esto. Vuelvo a la raíz de la cuestión, qué es lo que se necesita para que caiga un rayo o se forme un rayo, que se necesita que haya una diferencia de cargas. Hasta ahora se conoce que debajo de la nube, o sea, en una nube de tormenta, vos tenés muchos cambios de fases en el agua. Pasás de estado de vapor a sólido, de sólido a líquido y viceversa. En todos esos cambios, para explicarlo de forma sencilla, vos Sí. necesitas energía y estás dando energía. En todo ese proceso, dentro de la nube de tormenta, el famoso cumulus nimbus, se produce una diferencia de cargas. Hasta el día de hoy, lo que se conoce, o por lo menos lo que hay en la gran mayoría de los libros, es que vos tenés una cierta carga arriba de la nube, en la base de la nube tenés otro tipo de carga y en Ajá. la Tierra otra. Esa diferencia provoca los relámpagos y los rayos. Antes se creía que el rayo caía de la atmósfera de la Tierra. Ahora se sabe que hay un canal que va al revés, o sea, que hay un canal principal que va de la Tierra a la atmósfera. Wow. La idea final es un balance de energía.
Para eso existen los rayos. ¿Qué es eso de balance de energía? ¿Como que es necesario para que todo funque? Sí, exactamente, tal cual. Muy Por bueno. eso, es un balance de energía en general. Uno dice, uy, pero si en Centroamérica tengo tormentas y tengo rayos y en el Polo Sur no tengo casi nada de rayos. Bueno, es parte de ese balance de energía. Es parte de lo Interesante. que hace justamente la Tierra, conjuntamente con la atmósfera y conjuntamente también con el Sol, porque no olvidemos que todo el motor del movimiento de la atmósfera es el Sol y su variación también de temperatura, y bueno, y ya me estoy metiendo Che, en pero para cosas los un poquito países más tropicales complejas. entonces están jodidísimos. Pero tienen agua y tienen mucha fruta, por algo es donde se concentra la gran mayoría de la población a nivel mundial. Claro, hay mucha vegetación. La vegetación entonces otra vez aparece en juego como condicionante, o no sé si es la palabra. Esto, por eso, es toda una relación, que es el huevo y la gallina. Es hermoso. No, y Es aparte esa increíble. cosa de que está integradísimo, cosmos y lo aéreo y lo terrenal, o sea, lo llevo ahora a un plano más espiritual. Todo este planteo siempre dual está clarísimo en la Tierra y en su atmósfera y Es que tiene que haber parte también, y ahí va, sí. volviendo a eso, porque hablaba de los terpenos. Bueno, en esta investigación lo que se descubrió fue justamente que los rayos cósmicos solares que constantemente están llegando a la Tierra, aparentemente influirían sobre las plantas, y las plantas, hay determinados árboles que lo que hacen es producir mayor o menor cantidad de terpenos para la generación de nubes. ¿Cómo es eso? Para que se forme una gotita de nube chiquitita, vos necesitas lo que se llama un núcleo de condensación. Entonces, lo que no se sabía hasta ahora era qué producía que el vapor de agua pueda condensarse, o sea, convertirse de forma líquida alrededor de un minúsculo corpúsculo núcleo de condensación. Aparentemente ese aglutinante, esa pega-pega, la pegatina, serían los terpenos. Entonces descubrieron de que hay algunos árboles que producen más o menos terpenos para que haya más o menos aglutinantes, para que haya más o menos nubes, y eso regula la cantidad no solamente de humedad en el ambiente circundante, sino también de la temperatura, en función de mayor o menor cantidad de rayos cósmicos que caigan sobre la Tierra. Claro, es como una manera de la vegetación necesitar esta relación con la atmósfera para avanzar, para seguir estando. Se retroalimentan, por lo que entiendo. Claro, siempre tendiendo a la vida. Eso es lo que va a tender. Producir más o menos, pero siempre tendiendo a la vida. Hermoso. Entonces, de ahí sacaba el tema de los terpenos, porque si un árbol puede producir más terpenos sobre otra especie, entonces, bueno, esto lo asocio a lo que justamente dice el Flammarion en su texto. Él sospechaba, porque no sabía bien, sospechaba sobre la esencia que tenían ciertos árboles para atraer o repeler rayos. Bien, vamos a, antes de pasar a otra teoría o otras cosas, vos decís la palabra esencia y la gente lo que más le resuena siempre es aceites esenciales que tienen flavonoides y terpenos, son parte de la composición de todo lo que arrastra volátil, que tiene que ver con el aroma y los beneficios de las plantas. Poner un poco de tecnicismo, flavonoides, leo que son metabolitos secundarios ampliamente presentes en las plantas con funciones de protección contra radiación UV, defensa contra patógenos, que esto es la clásica que dicen que los aceites esenciales que protegen a la planta de un montón de cosas son los mismos que nos dan beneficio a nosotros, por ejemplo, para los hongos, para las bacterias, para los virus, ahí está la relación de beneficio-beneficio. O sea, lo que la medicina que se arma la planta para sí misma es lo que nosotros captamos después para beneficio nuestro. Atracción de polinizadores es otra de las cuestiones que tienen los flavonoides, antioxidantes, por eso tiene mucho, por eso tiene que ver mucho la planta medicinal con exceso de esto, ¿no? Después, cuando nos vamos para los terpenos, la diferencia entre terpenos y flavonoides se reduce al olfato y a la vista. Los terpenos proporcionan a las plantas del cannabis su amplia gama de aromas y sabores, pero los flavonoides le aportan colores. Factores principales de atracción de rayos, desde la visión atmosférica, de meteorológica y física, la Ujú, altura, que fue lo que hablamos, pero que es ujú.
puede no ser exactamente porque árboles bajos reciben también. Y acá entramos, bueno, si la estructura del árbol tiene mucha humedad, hace como una atracción o una conductividad, o bueno, si vos decís que va de abajo también. Y vos tenés la anécdota de la persona de Córdoba. Sí, Mario de Cima Turismo, al cual le mando un abrazo enorme, justamente me comentaba cuando le acerqué este cuadrito, me comentaba sobre ciertas especies locales que también son atractoras o repelen los rayos. Y una es la sombra de toro, que es un árbol medio chaparrado, bajito, se llama sombra de toro, por lo que averigüé, justamente porque en el medio, por ahí de las sierras, donde no hay tantos árboles, o sea, convengamos que el pino no es un árbol autóctono, sino que fue plantado. Ah, como el Fue eucalipto, traído, digamos, de Europa. claro. Sin embargo, la sombra de toro sí es de aquí. Entonces, los animales, ¿dónde se refugiaban? Debajo del árbol. Ahora, ¿cuál es este tema de la sombra de toro? Si vos tenés un arbolito en el medio de un lugar donde no tenés demasiados elementos altos, donde es preferible que caiga el rayo justamente en algo, en lo primero que encuentre. Entonces, por eso se dice que era atractor de rayos. Hay parte de la bibliografía que dice eso, que atrae los rayos. Otros la asociaban a la forma romboidal que tiene justamente sus hojas, pero eso no tendría mucho que ver con esto. Ah, muy bueno lo de las hojas. Eso es re Paracelso, que dentro de la morfología de la planta tengo una conexión directa con algo fuera del mundo vegetal. Pero bueno, es como eso medio improbable, ¿no? Porque qué sentido tendría, va, no sé, lo pienso yo desde la Es ignorancia. que esotéricamente lo han asociado justamente a la forma romboidal. Es más, creo que el nombre científico de la sombra de todo es romboide, no me acuerdo cuánto, no, si querés Ajá. buscarlo ahora. Y tiene forma de cruz. Entonces, al tener forma de cruz, lo asociaban también como que es, o sea, como que el arbolito atrae el rayo y no te pega a vos, mezclando un poquito el esoterismo Claro, el con folclore, la ¿no? Y cuestión. estas cosas, muy bueno. Después, otra cosa que apuntamos es el tema de los contenidos de minerales y sales, que dice que algunas especies acumulan minerales en su savia o corteza y que esto también aumenta. Siempre cerramos en que nadie pone las manos 100% en el fuego, que me encanta, porque siempre la duda da lugar a seguir estando uno más como, quiero ver qué puede pasar acá. Voy a observarlo, ahora voy a hacer mi propio análisis y voy a estar anotando cada uno de los arbolitos a ver En los las rayos que caen noticias, sobre ¿no? determinadas especies. Claro, lo que pasa es que, claro, nosotros bichos de ciudad es como que hay un montón de cosas que desgraciadamente nos reperdemos de, bueno, de lo que te puede comentar alguien que vive en una zona más descampada. O Bien. incluso muchas veces en los periódicos, o sea, porque uno ve, uy, acá cayó un rayo, hace poquito había caído un rayo en la zona de San Rafael, dice, cae rayo sobre un árbol y afecta a operarios, pero no te dicen la especie, lamentablemente. Acá hay algo interesante con respecto a la interacción con el suelo que me queda ahora que dijiste que la cuestión va de abajo para arriba y de arriba para abajo. Dice el tema de las raíces profundas. Si el árbol es alto, tiene raíces profundas. Si no, no puede tener determinada altura, no, si no tiene una buena raíz. Un árbol puede ser bajo, pero tener raíces profundas. Nunca un árbol alto puede tener raíces cortas, pero parece que sí puede ser lo contrario y esto conecte con suelos conductores que así facilite la tracción eléctrica. Está bueno eso también. Eso también está bueno para analizarlo y verlo, porque Está también hay que bueno. ver con qué está conectada las raíces, porque muchas veces las raíces de los árboles están conectados por ahí con algún, eh, algún acuífero o si no algún río subterráneo, Ajá. y eso puede ser mejor conductor. O sea, recordemos también que el tema del agua Claro, puede ser, atrae, digamos, ¿no? el agua, digamos, es una mala conductora, pero hay que ver esto que decías con respecto a las sales, cómo puede hacer para que justamente impacte, o por lo menos, entre comillas, atraiga al rayo. Eh, Fíjate que muchas veces en las playas, cuando caen, la gran mayoría de los rayos caen sobre el mar, se lo asocia principalmente a las sales que contiene el agua, en la Claro, gran mayoría de las veces. Pero también hay que tener en cuenta que sobre la superficie del mar, también yo estoy teniendo un cambio de estado que nosotros ya no lo vemos. El vapor de agua no se ve. Cuando uno está con la pava arriba de la hornalla, el humito blanco, eso es agua líquida,
aunque no se crea, lo que no se ve es vapor de agua. Entonces en la superficie del mar, tranquilamente uno está evaporando, o sea, se está evaporando el agua y uno no la está viendo. Entonces eso también genera un cambio de estado, un cambio de energías, puede ser también más atractiva, Ahora más que decís lo atractiva. lo del vapor y el agua líquida, me hiciste acordar que, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención cuando buscas los cuatro elementos en la cultura oriental, los chinos no tienen como un elemento el aire porque lo consideran agua líquida, agua en movimiento, y consideran que el aire es una fusión del agua y el fuego, y este es un concepto que la alquimia también toma en el 1500. Y ahora que vos lo decís desde el lado físico, desde el lado tiene lógica con eso, Claro, me fíjate, re ¿sabes? gustó. A medida que uno va encontrando esa información, por eso me encanta, porque la tecnología actual termina aclarando y termina aceptando lo que decían los antiguos hace mucho, lo que antes era por Total. ahí brujería, alquimia, o no se sabía bien por qué sucedían las cosas. A medida que va avanzando, y ni te hablo de la física cuántica, a medida que se van conociendo nuevas cositas, eh, se va viendo que, uy, estos tipos tenían razón. ¿Cómo es posible que sepan toda esta información sin la tecnología que tenemos actualmente? Digo, ¡pah! Observación, otro nivel de sensibilidad, eh, dejar abierta o sea, la curiosidad extrema. Yo creo que muchas cosas los llevó a permitirse lecturas que ahora parece que, nada, yo creo que, bueno, igual el tema de sobre razonar todo ya viene de Platón, es un virus que viene hace rato. Digo virus porque a veces medio que genera como que tapa un poco el bosque, como, ¿no? Dogmas. Esto es así y porque yo digo es así Y y porque si no le si... encuentro lógica, por eso a mí me gusta, por ejemplo, de nada que ver, ¿no? Pero la carrera de Stanislao, el escritor, que él, sus libros hablaba de la mente y la neurociencia, y de golpe el tipo descubrió la meditación activa y ahora está hablando en otros rangos sin caer en ser un vudú espiritual, sigue siendo alto científico. Pero el tipo pudo comprobar en carne propia que hay cosas que la lógica se te escapa, pero no por eso dejan de ser hechos. Brian Weiss, más lejos, con muchas vidas, muchos maestros, o sea, ya no estamos yendo por las ramas. El tema de la ionización del aire, que puede ser que el terpeno haga que atraiga el rayo, porque pueden influir en la carga, dice, electrostática de la atmósfera. Pero dice que en escalas amplias, no a nivel de un solo árbol. Y acá entra lo que habíamos hablado de los laureles, que la gente plantaba muchos, dentro de la cultura vasca lo habíamos encontrado, que plantaba muchos árboles del laurel o arbustos del laurel para generar como un campo, pero yo ahí me pierdo, porque digo, ¿un campo de protección o para que impacten ahí y protejan la casa que estaba más atrás, por ejemplo? Qué buena pregunta, Es porque que vos siempre fíjate me que quedó la nadie lo duda. especifica. Todos hablan del laurel, todos, o sea, ya lo traen de antaño por la observación, por lo que sea, pero nadie te dice bien, bueno, esto protege, esto es, aparentemente protegería. O Claro, sea, lo que yo sospecho en función de lo que estás leyendo es que plantando muchos laureles se genera un campo de terpenos o de flavonoides que hacen que, digamos, pase por otro lado el rayo y no pegue en ese sector. Es claro, lo como que que lo entiendo. distraiga. Claro, es como habíamos hablado alguna vez de la esencia espantarrayos. El tema es que el pararrayos, o sea, digamos, es una forma de poder, digamos, prever o ya, caes sobre esto, no caigas sobre algo que esté más bajo. El rayo, al fin y al cabo, va a hacer lo que quiera porque se desconoce bien qué es lo que hace. Sin embargo, o sea, en esos casos hubiese sido mejor lo que se utiliza, por ejemplo, en los campos de golf, que son, digamos, tecnología en donde se mide la electricidad de la atmósfera. Entonces, cuando empieza a haber una diferencia de cargas, paran todo directamente y ya empiezan a avisar de que se alejen del campo porque hay una diferencia de cargas y, digamos, se cancelan las actividades. Eso sería lo mejor. Lo que se ha descubierto en los últimos años y a partir de la fotografía, un poquito es esto, ¿no? Es esto que yo te decía de que los rayos van de la Tierra hacia la atmósfera, se descubrió gracias a la fotografía y a la velocidad de disparo de las imágenes. Ah, porque se Y lo ve. exacto que con las fotografías anteriores no.
solamente se veía, digamos, en la velocidad de las cámaras. Hoy por hoy, las cámaras del celular cada vez vienen mejor adaptadas para poder sacar mejores fotos y en consecuencia poder tener estos detalles que antes no teníamos acceso. Ahí, cuando empezaron los vuelos al espacio, y empezaron a poner cámaras fijas para tener, poder ver el cohete, a salir al exterior, ahí en Cabo Cañaveral y en todos esos lugares. En una de esas imágenes empezaron a ver que hacia el sector sur, o sea, hacia lo que sea la zona de Florida, aparecían unos rayos rojos y en otras ocasiones también azules, que no sabían de qué era, si era parte de los chispazos del cohete o parte de un ovni, ponele, Claro, acá va, aliens. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que justamente para el lado de Florida había tormentas bastante importantes relacionadas a los cumulus nimbus. ¿Ves? Aquí tengo mi cumulus nimbus personal. ¿lo hiciste Entonces se vos? dieron, sí, Me encanta. está hecho con, no es masilla, ¿cómo se llama esto? Crealina. Muy Está hecho con bueno. crealina y pintado por mí, ¿ves? Bien didáctico. Ves que acá Sí, está la haces nube tus de maquetas, me tormenta, esto encanta. es el yunque y esto es lo que se llama el overshooting top. Entonces se dieron cuenta de que este tipo de tormentas estaba sobre el área de Florida y que en la parte superior se emitían unos rayos rojos que se llaman red elves. Entonces ahí empezaron a averiguar y se dieron cuenta que no solamente la descarga eléctrica se producía hacia lo que sea la Tierra y la relación era entre Tierra y nube, sino también que hay descargas hacia arriba. Pero eso también se ha descubierto en los últimos años. Por eso digo de que quizás la persona que está viendo este video en este momento ya el día de mañana tenga otro tipo de información, porque esto va a la velocidad de la luz. Sí, 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 te gusta. Es más, le quise hacer acá abajo también los mamatus, pero no me salieron. Las nubes de, digamos, típicas de tormenta que están debajo de acá del yunque, que es el mamatus, pero no me salió. No, no soy tan buena haciendo esto, pero bastante bien que le hice toda la formita, el avance, el yunque, o sea, traté de hacerle los mayores detalles posibles para Me tenerlo. encanta, está buenísimo. Y aparte está bueno eso del objeto para Es verlo, para poder didáctico. moverlo, claro, está buenísimo. Claro, que lo puedes explicar también si tenés que decir acá si hay algún avión o cómo esquivar, por qué los aviones no van por arriba. Bueno, esa es una de las razones también. Antes los vuelos comerciales se hacían algunos que les decían que vayan por arriba de la tormenta. A Ok, raíz de esto y de la turbulencia que se generaba, dijeron, no, pará, si hay descargas eléctricas hacia arriba, ¿cómo vas a ir, digamos, en esta distancia? ah, Este también es el peligro de ir y esquivar por arriba. porque Paula, digamos, trabajaste en el servicio meteorológico de Ezeiza, que acá en Argentina es de donde salen los vuelos comerciales y varios. Trabajé, sí, trabajé para el Servicio Meteorológico Nacional, digamos, en el aeropuerto de Ezeiza y también para una compañía aérea bastante conocida dentro del grupo de meteorología. Bueno, por último, lo que nos puede haber quedado para tocar el tema de los terpenos es el tema de la inflamabilidad, que dice que algunas especies ricas en terpenos, como el eucalipto o el pino, favorecen a la ignición tras un impacto de rayo debido a la alta volatilidad de estos compuestos. Decíamos antes que eran volátiles. O un datito más. Bien. Mario también me comentaba, si uno ve la lista acá de Flamarión, que las moras es uno de los árboles que tiene más baja incidencia de impacto de rayos. Y justamente Mario me comentaba de que la mora es un árbol que necesita mucha agua para crecer, pero sin embargo es una madera que se la utiliza bastante para la construcción de muelles, ya que, digamos, no tiene tanta humedad sobre lo que sería la corteza del mismo. O sea, no se le forman tanta cantidad de hongos sobre lo que sería la superficie. En Ah, consecuencia, él asociaba también en este análisis abierto que estamos haciendo, quizás por eso sea un árbol que si bien utiliza mucha agua para su crecimiento, es un repele, por así decirlo, la humedad o de algún modo algunas cuestiones. Así que ahí también va, digamos, un poquito esta relación con la observación actual, más la observación que había hecho nuestro querido amigo Flama, ¿no, Camilo? vamos. Un olmo vos lo cortás y tira agua como si fuese una canilla que la dejaste entreabierta, a diferencia de un árbol nativo. Claro, y fíjate, ahí va el tema de los olmos, él
comentaba también sobre este tema de los olmos, y según la lista de Flammarion, es uno de los tres árboles Claro. que tienen más impacto de rayos. Entonces, quizás se pueda hacer una relación al respecto con, digamos, al agua Ah, que claro, que pueden tener no tenga estos mucha árboles. agua. Bien. Exacto. Otro de los árboles, bueno, de los álamos, las encinas, nogales, abetos, sauces, bueno, los pinos, tilos. Pero bueno, ya los tilos se dan, digamos, en un término medio. Sí, el fresno, sí, sí. Bueno, aparecen muchos árboles legendarios, ¿no? Porque el abeto es el árbol de la Navidad por excelencia para el Vaticano. Después tenemos el fresno, que era el árbol sagrado de los druidas, si no me equivoco. Claro. El fresno ya aparece, digamos, como ya hacia el medio de esta investigación, o sea, Sí. digamos, como que le puede impactar o no le puede impactar. Las Eh, encinas no es muy alto. Yo estuve buscando fotos porque no lo registraba. Es el que más impactos tiene, pero es frondoso arriba, pero tampoco tiene una altura despampanante. No, no, yo también tuve que Al lado buscarlo, de a un ver álamo, por a qué ejemplo. llamaba encinas, ¿no? También. Y vi eso, vos fíjate, esto es el llamado de atención que hacía él. Un pino quizás es mucho más alto que una encina y sin embargo la encina ha tenido más impactos que un pino. Total. El álamo está bien, los álamos son bastante altos. Acá en Argentina, en Buenos Aires, se los cosecha mucho para hacer fósforos y un montón de cuestiones comerciales. Y aparte tiene un crecimiento súper rápido. Pero bueno, está segundo y son altos los álamos, tienen una altura considerada y la logran bastante rápido. Y después me mata que algunos pone cero, como el abedul, el arce, cero, diciendo, esto los observé y Sí, no pasó nada. Que está muy bien. claro, está bien, justamente, porque los tiene, o sea, si alrededor de su casa, él dice, ¿no? Que esto son 165 apuntes, o sea, de 165 casos vio esto. Y si alrededor de, en esos años que hizo esta pequeña investigación, pudo ver que sobre un abedul y un alce nunca cayó nada, listo. O sea, es válido, ¿no? No hay por qué, digamos, dejarlo de lado. Y bueno, y esta observación es específicamente en una zona geográfica, o sea, sería maravilloso uno poder tener por lo menos de tres lugares bien diferenciados, pero bueno, es lo que hay, así es, ¿no? Yo a veces también digo, Botánica Oculta es un libro que me encanta, pero no tiene nada que ver Suiza con nosotros, entonces siempre estamos tratando de buscar la relación entre lo ancestral nuestro con esas escrituras que no tienen que ver con con nuestro mambo. A lo que yo invito es, si este hombre pudo hacer esta observación en su lugar, que era Francia, tranquilamente una persona que está viendo este video, ya sea que esté en Colombia, en Chaco, en Suiza o donde sea, puede realizar esta observación también de a poquito, marcando, bueno, cayó un rayo, ¿dónde cayó? ¿Qué tipo de árbol? Más o menos, cuáles eran las condiciones. Dejarlo anotado en un cuadernito y poder hacer esa observación, ese seguimiento de cada uno de los casos si uno tiene esa curiosidad, ¿no? Como para verificar a ver si están así en función de los árboles que hay en su entorno. La meteorología está muy arraigada a la tecnología. Capaz que hay cosas que dentro de la arbolaria existen mucho más antigua por una cuestión empírica más fácil y obviamente más cercana que lo que puede ser todas las cuestiones meteorológicas, ¿no? Me imagino de mediciones y todo eso habrá. Y lo podés reproducir en laboratorio. Acá, por ejemplo, con respecto al iodo de plata, se ha podido reproducir en laboratorio ciertos aspectos, pero en la atmósfera es muy distinto porque vos tenés variaciones de presión, variaciones de humedad, vientos, o sea, por eso también para los físicos se complica aplicar ciertos conocimientos en la atmósfera por la variabilidad que tiene. Yo no puedo reproducir una nube en un laboratorio. Si bien se están haciendo ahora lo que se llama el cloud chamber, o sea, se están tratando de reproducir ciertos fenómenos en cámaras de nube, porque así se llama, con una inversión bastante importante para poder, digamos, ver y analizar justamente el tema de los rayos cósmicos. En la ionización fue gracias a una de esas cámaras de nubes donde se hizo el experimento. Eh, pero recién ahora. Antiguamente yo no podía tener una nube en mi casa tratando de imitar las condiciones en un laboratorio.
Claro, y aparte el dinero sale siempre de necesidades de intereses afectados, o sea que si ningún interés de ninguna mega empresa está afectado, nadie va a poner guita en eso. Que antiguamente quien pagaba, bueno, y ahí me estoy metiendo con la astrometeorología, porque antiguamente todo el conocimiento que hay del cielo viene de la astronomía y la astrología, que antes no estaban separados, sino que Exacto. estaban conjuntas. Bueno, en una época cuando se empezaron a prohibir las prácticas astrológicas en los humanos, sin embargo, se mantuvieron las prácticas astrometeorológicas porque necesitaban saber la ubicación de los planetas y la ubicación de la Luna y el movimiento de los mismos para hacer los calendarios eclesiásticos. Entonces, así se mantuvo esa información. Ahí empezaron a ver la relación que había entre el movimiento de los astros y los cultivos, las precipitaciones, por algo también, bueno, todos esos almanaques al principio digamos, eran solamente producidos por los monjes y por las iglesias, Total. y después lo empezaron a pagar los grandes terratenientes y los mecenas que necesitaban esta información para tomar decisiones. Entonces volvemos a lo mismo. Pero, Pensar sin que embargo, estaba presente ahí la astrología de un modo llamado astrometeorología, pero no estaba, digamos, condenado porque servía. los sumerios, como primera civilización que se considera, ellos escribían sobre arcilla y escribieron movimientos de planetas y todo porque era fundamental para sus cultivos. Esa necesidad de pasar las generaciones posteriores, cosas que estaba buenísimo ya que alguien que ya las vivió te las pase porque vas a seguir perfeccionando la técnica. Es Grosos. genial eso. Genial. Y eso está innato en la humanidad antes de que quizás tengan un lenguaje como lo conocemos hoy, ¿no? Claro. Está maravilloso. Bueno, eso es lo que nos agrupa, Paula, a nosotros. No está de aquí, ¿viste? De algún modo poder dejarlo vigente. Quizás no escribirlo, pero por lo menos dejarlo en video. Total, mandamos esto a la antena de Elon Musk y cuando me pongo a buscar un poco de relaciones entre lo sagrado y los rayos, aparecen un montón de deidades. El roble, por ejemplo, dentro de lo indoeuropeo, ya veníamos hablando de eso, uno de los árboles más recurrentes asociados al rayo en la mitología nórdica, celta, grecorromana y eslava, era el roble, que era del dios trueno, ¿no? Tenemos a Zeus, tenemos a Thor, y acá la relación del árbol no tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando. Y sin embargo, aparecen, y aparece también el fresno, pero ese fresno sí lo vemos en la listita esta. El nogal Sí. también lo vemos. En ciertas tradiciones europeas, el nogal era considerado un árbol maldito cuando era alcanzado por un rayo debido a una relación con lo oculto y las brujas. Después de las hierbas, aparecen otras hierbas de las que nosotros hablamos con respecto al laurel, pero porque acá aparece mucho la cuestión del miedo, ¿no? Pero esto es muy propio de una época donde aparece el concepto de las plantas brujas y las plantas malditas y le atribuyen a la verbena como hierba sagrada que se creía que tenía el poder de proteger contra tormentas y atraer visiones. O sea, no puedo relacionar. Aparece el muérdago, la magia druídica, ¿no? Se decía que las ramas del muérdago encontradas en robles golpeados por un rayo eran curativas. Eh, yo con relación con los hongos, a veces con estas cuestiones místicas en los árboles muertos, tiene lógica porque la mayoría de los hongos necesitan árboles muertos. Ahora que estuviste hablando de los hongos, me hiciste acordar que también ahí en mi blog tengo un escrito sobre una investigación con respecto a los rayos y los hongos. Ah, muy bueno, hay relación, porque antes hablábamos de las raíces y yo pensé en el micelio como un En- conector, pero no le encontré relación con esto. Esto fue un descubrimiento que hice el año pasado, en la época de mayo, en donde tuvimos aquí en Buenos Aires una semana de tormentas. O sea, a mí me sorprendió que por 4 días seguidos había caída de rayos, que pude sacar unas fotos hermosas de rayos cayendo por toda la ciudad. Y en esa semana empecé a ver que en los parques y plazas había bastante cantidad de hongos, pero la cantidad de hongos que habían proliferado por distintos lugares verdes
Fue una sorpresa para mí. Entonces Wow. empecé a buscar, digamos, si había alguna relación entre los rayos y los hongos y la encontré. Ya Esa. encontré un estudio en Japón, o sea, los agricultores japoneses ya saben hace años y siglos que la caída de rayos produce mayor cantidad de hongos. Ay, me Viste que muero, son grandes consumidores de hongos ellos. me muero. Bueno, cada vez que había tormentas eléctricas se ponían contentos porque iba a haber hongos después para comer. Ah, Entonces, los investigadores actuales empezaron a buscar esa información, se dieron cuenta de que justamente el impacto del rayo sobre la Tierra lo que producía era una vibración o esa descarga eléctrica, producía una vibración que hacía que las esporas se sacudan y caigan sobre la Tierra, reproduciéndose, digamos, con mayor frecuencia. muy Eso bueno. lo empezaron a hacer, digamos, en laboratorio o en cámaras para poder tener reproducción de hongos en gran escala para la venta. Bueno, aparentemente ellos lo que hicieron en el laboratorio fue generar una descarga eléctrica que sobre ese tronco y esa madera con determinado voltaje producía mayor cantidad, digamos, liberaba mayor cantidad de esporas y en consecuencia tenían mayor reproducción los hongos. Y eso lo vi, o sea, dije, wow, fue así. Yo me quedé sorprendida, dije, no puede ser, sí, sí, puede ser. Lo que encuentro mucho con la parte más esotérica es la relación directa de amuleto para espíritus, amuleto para tormenta. Las plantas que sirven de amuleto para los espíritus son las mismas que para la tormenta, y esto le entra a la hierba de San Juan y al estramonio, ¿no? Siempre estamos tan ahí enfocados a la cuestión más europea. Esto yo supongo que es una cuestión de que es tan imponente el tema de las tormentas que es como Dios, o sea, el Dios está enojado, no sé, estoy tirando fruta, ¿no? Pero hay una relación directa No, con la percepción. Es que, es que sí, fíjate que siempre, o sea, es todo un movimiento volviendo a este tema de la energía, o sea, vos ves que de repente tenés un día soleado, hermoso, divino, y en pocos minutos o más tarde tenés una gran nube que no solamente que te da los relámpagos, sino que los rayos, que te genera ruido y encima te puede hacer llover o caer piedra. Es algo, digamos, es algo tan monumental que uno le puede otorgar, digamos, poderes. Hay un movimiento de energía enorme adentro de lo que es una nube de tormenta. Y aparte también de ahí aparecen un montón de historias, mitos, nuevamente, como los Tempestari. En una época se creían que había piratas del tiempo que venían arriba de esas nubes y se llevaban parte de las cosechas. Entonces había que pagarle un diezmo a ciertas personas que hacían de interlocutor entre los tempestari para que no te lleven las cosechas y, digamos, el campesino, ¿no? La de Doors se Ah, la basó de Doors, ahí va. supuestamente en la de Willie Nelson y Sí, se sí, trata sobre Riders of. justamente de Riders of the Storm, que si bien es country, pero la mitología viene del viejo continente, bueno, de los Tempestari y los barcos que iban arriba de las nubes de tormenta llevándose supuestamente los granos. Bueno, invitamos a ver en tu blog que vos lo tenés eso escrito, está Sí, buenísimo. y también lo tengo en video también en el canal de YouTube. Video también y está súper copado. Eso también me encanta, está buenísimo. La cuestión del hermetismo y la alquimia, el hermetismo y la alquimia están relacionados porque Hermes tiró un montón ahí de factos respecto a la alquimia y hablaban de la chispa divina del rayo. Yo soy una gran fanática del libro de Frankenstein y eso aparece siglos después de esta cuestión hermética, pero aparece esta cuestión de la chispa divina. Frankenstein logra llegar a la vida por un rayo. Esa cuestión de la energía, darle vida a la materia inerte mediante un rayo, ¿no? Culturas chamánicas y el rayo también, para siempre no ser tan europeo en el concepto. Y acá aparecen otras cuestiones también, que en las tradiciones chamánicas los árboles golpeados por rayos eran considerados sagrados. Porque, bueno, aparece esto también de la chispa divina, quizás, ¿no? Que fue tocado. Entonces se pensaba que sus ramas contenían un poder espiritual, o sea que árbol golpeado con el rayo ya se transforma en un elemento sagrado y que se utilizaba para ceremonias y todo. En Sí. Centroamérica, algunos países, existen los chamanes graniceros, que dicen que pueden controlar el tiempo.
y para ser un chamán granicero te tiene que haber impactado un rayo y haber sobrevivido al mismo. Pa. Hay varias historias relacionadas en donde dicen que hay una conexión después especial entre esa persona que ha sobrevivido al rayo y que puede, o por lo menos tiene una conexión especial con estos fenómenos, o los pueden frenar o hacer que llueva. Mira, muy Queda buena. abierta ahí la historia. Hace poco hubo un caso en Córdoba de un chico el año pasado que le impactó un rayo, estaba en la ciudad. Vos fíjate, ¿no? Cómo es esta locura del rayo. Que estaba en la ciudad, estaba con unos amigos afuera, debajo de un árbol, estaba empezando a ver condiciones meteorológicas cada vez más interesantes y el rayo que le impacta justamente a él y sobrevive. Que esos casos, por lo menos en Centroamérica, los tenían como especiales. Hay que sobrevivir al impacto de un rayo. Entre los pueblos nativos de América del Norte, el águila del trueno, el Thunderbird, era el espíritu que controlaba los rayos y las tormentas, y algunos árboles caídos por rayos eran usados para fabricar tambores de poder. Otra vez Mm. utilizar el árbol caído como algo sagrado. Me encanta. Bueno, es otra vez esta cosa de Frankenstein, me parece, como que te toca ese rayo y te da como una cosa sobrenatural, por así decirlo. Es como la Claro. energía de la vida en general, que es la energía de la atmósfera, de la Tierra, del universo, puesta directamente en un rayo, haciendo que genere vida. O sea, Frankenstein sea una espora. Se pudo lograr la fotografía de cuando se da la concepción humana, es un momento que irradia luz. Viste que se descubrió hace muy poco que pudieron lograr el momento que irradia luz la concepción humana, considerado Wow, un momento eléctrico o de energía extrema. Se ve la cigota, no sé cómo se llama biológicamente, y o sea, está quemada la fotografía de tanta luz. Y wow. me parece que no, relación directa. Y hablemos, ya que antes me tiraste que hablaste de Mari, para cerrar está bueno este concepto de la diosa del rayo y la tormenta. La cosmovisión vasca, Mari, la gran diosa madre, es una entidad asociada a las fuerzas de la naturaleza, incluyendo las tormentas, los rayos y el fuego. Se dice que cuando Mari cruza el cielo, su paso genera truenos y que habita en montañas y grutas. Era que pasaba cierto tiempo en una montaña, en consecuencia, cuando estaba en un lugar era una época con mayor cantidad de lluvias y cuando estaba en el otro lugar era la época de sequías. Estuve averiguando porque me resonaba con lo que sucede aquí en nuestro sector, en nuestras montañas, un poco con el fenómeno del niño y la niña. Hay cierto periodo de lluvias, un periodo neutral y después una época de sequías. Más o menos esa ciclicidad se respeta con esta variación que tiene Mari pasando de una montaña a la otra. A mí me sorprende cómo la observación básica, generando esas conclusiones, con la información del día de hoy, todo comienza a tener, digamos, un entendimiento, una correlación entre una cosa y la otra. Y para buscar una conexión un poco capaz que medio, quizás forzada, pero no lo escribí yo, la asociación que puede haber entre Mari y el laurel, por esto de que aparece tanto en la cultura vasca, es la asociación con el fuego y la purificación. El laurel es una planta que ya desde que la cosechamos crepita, quema muy bien, por eso la dafnomancia, los romanos consideraban cuando quemaban el laurel que el crepitar generaba adivinación de si es buen augurio o mal augurio, y esto estaba conectado directamente con la electricidad y las fuerzas celestes, por eso su relación con la atmósfera, con los fenómenos atmosféricos y del cielo. Y después el símbolo de poder y protección dice que en la mitología clásica, como el laurel era un árbol de protección y clarividencia, se lo vinculaba con Mari, especialmente con esta diosa madre. ¿Y qué más tengo acá? Y también tenemos, o sea, por ahí Mari, pero bueno, acá en el interior Sí. también se habla de Santa Bárbara bendita, que se le invoca cuando hay tormentas para poder tener protección contra los rayos y contra el granizo, que dicen Santa Bárbara bendita, que sea agua y no piedrita. Que también hay un video en el cual comenta un poquito de la historia sobre quién fue Santa Bárbara, o por lo menos qué es lo que se sabe al respecto
de su mitología, por así decirlo, según la cuestión eclesiástica, pero a mí lo que me sorprendía es que en todas las estampas aparece Santa Bárbara con una torre detrás y un rayo impactando sobre la torre. Si sacamos a Santa Bárbara de la estampita, podemos encontrar la carta del tarot que es la Ay, torre. sí, claro, total. Yo lo tenía ahí, no lo quise leer porque dije, uy, me voy medio por las ramas, pero sí, tal cual. Entonces, nuevamente, la duda es, volvemos a lo mismo, a ver si es una cuestión de la deidad de Santa Bárbara que protege o hay algo que viene todavía más atrás, que Un tiene que ver arquetipo, ¿no? Porque cuando uno un habla de tarot, arquetipo habla de los arquetipos, claro. que es mucho más antiguo y que por ahí hay algo de información que está mucho más detrás y con el paso de los años, como no pudieron desarraigar esa información, lo que hicieron fue modificarla para adaptarla y decir, bueno, ponemos esto aquí y hablemos de esto de este modo. Discernimiento nuevamente. Nuevamente. Pongámosle cotillón a la información que así queda mejor. Sí, cada uno le pone su salsa, es como la comida, cada cultura le pone su ingrediente de su lugar, ¿no? De su cosmovisión, de su cultura, de su entorno, y el cielo es el mismo para todos en el mundo y las interpretaciones son propias. A mí lo que me gusta a veces es el sincretismo de cómo civilizaciones que no se tocaron llegaron a las mismas conclusiones o sí, Conclusiones. las mismas observaciones. Bueno, las observaciones está bien, si están bien hechas, tienen que ser todos del mismo cielo, pero cómo se parecieron a nivel lo que los hacía sentir espiritualmente. Creo que también eso viene parte de los miedos, de que obviamente que después de una lluvia, la famosa danza de la lluvia y todo tiene que ver con mejoras en las cosechas, algo que llueva mucho y se arruine todo. Siempre el equilibrio, ¿no? Cuando a veces se va para el otro lado también tiene un porqué. O sea, cuando existió el deshielo habrá sido un desastre, pero después surgió otra era, ¿no? Y O no, porque todo fue, o sea, digamos, o sea, siempre todo tiende a la vida. me encanta esa frase tuya. Es como la vida se abre camino, que es la que yo uso a veces cuando decís te quedás sin laburo, pero la vida se abre camino. A mí me impacta mucho lo que sucede, por ejemplo, con el caso de Chernobyl, porque quizás fue un desastre provocado, generado, que fue al poco tiempo digamos, de que yo nací. O sea, yo nací en el 85, lo del desastre de Chernobyl fue en el 86. En aquel momento, cuando yo era chica, la televisión decía que en esa zona no iba a haber vida, que era un lugar perdido, que iba a tardar mucho tiempo en reconstruirse o en adaptarse para que pueda existir nuevamente algún vestigio de vida y te mostraban las fotos de como todo, digamos, muerto, el invierno nuclear, te hablaban, etcétera, etcétera. Un panorama tétrico. Hoy, 40 años después, se puede ver que hay vida. La naturaleza se adaptó. Ok, podemos tener mutaciones genéticas, No, y hay se una especie de analizará hongo que se está después. analizando que nació de la radioactividad y se lo considera que puede ser un neutralizante de la radioactividad para futuros proyectos nucleares. Lo que está pasando ahí con los perros, con los lobos, con las mismas plantas que no dejaron de crecer, se adaptaron a ese desastre, pero hay vida. Quizás el ser humano no tiene la velocidad de adaptación o no quiere adaptarse y pretende seguir con la misma forma de vida en ese entorno cuando el entorno cambió, lo Claro, cual es otra cuestión porque ahí estamos metiendo nuestra parte racional. Pero en esta cuestión de los seres vivos que no tienen un razonamiento como el del ser humano, pero cuya biología está tendiendo a la vida, nos está demostrando que ante una catástrofe de ese estilo, siempre la naturaleza está transformándose para que siga existiendo. Lo que siempre me muestra que todo balance natural siempre es hacia la vida, no hacia la destrucción. Entonces, cuando caen rayos o hay alguna tormenta severa o sucede algún terremoto, siempre hay algún balance hacia el otro lado. Que nosotros actualmente no estemos adaptados a los movimientos de la naturaleza es otra historia. Si lo vemos en otra época también habían sucedido estos fenómenos o estas cuestiones, pero se tenía en cuenta qué es lo que sucedía, se observaba más. Por ejemplo, las casas no se hacían quizás en la ladera de una montaña volcánica, se hacían un poco más lejos porque si había lava se lo podía llevar, sabían, o los ríos. No hacían las construcciones de las casas al lado, bien pegado de los ríos, porque sabían que podía haber crecidas repentinas, entonces lo hacían un poco más alejado.
Hoy no nos importa eso, lo hacemos al lado y después cuando sucede algún fenómeno extra o no tan común, nos agarramos de la cabeza y decimos, oh, acá hay algo que está cambiando. Bueno, me encantó como reflexión final eso, Pau. Me parece que es un moño divino que le pusiste. Excelente. Invito a que chusmeen tus redes porque está buenísimo. Y como decías vos, que el que quiera mostrar sus evidencias o compartirnos cosas pueden ser futuros videos. Así que si el tema les copa, aporten y le seguimos dando, ¿no? A full, no, yo te quiero agradecer a vos también porque hay un montón de información que yo desconocía con respecto a las plantas y a esta cuestión más mitológica o esotérica que es muy interesante. Así que gracias mutuas y recíprocas. Gracias mutuas, totalmente. Hasta la próxima, Pau. Hasta la próxima.